Bueno, imagínese usted el susto de la vida que se llevaron 900 trabajadores. Nada más visualice la siguiente escena. Usted, su jefe, le dice, nos conectamos a una reunión de Zoom con sus compañeros, 900 colaboradores, y bueno, de repente nada más les anuncia, ya no tienen trabajo, ya no forman parte de la planilla. Así sin más, la empresa destituyó al 15% de su fuerza laboral, les repito, 900 trabajadores. Esta manera de anunciar los despidos provocó miles de comentarios en redes sociales, entre los que destacan los cuestionamientos por considerar esta forma de despido con poca ética. La empresa ya estuvo en boca de las personas en el 2020 por enviar mensajes ofensivos a sus colaboradores. Y al día siguiente que se presentó fue un Uber, lo cual me pareció bastante. Bueno, y a esta hora es momento de abordar este tema, lo que llamamos tropicalizar el tema, ¿verdad? Porque la pregunta se abre. En Costa Rica se le puede despedir a alguien por medio de una videollamada. Para analizar este tema nos acompaña el abogado laboralista Alejandro Trejos, a quien le doy las muy buenas tardes. Don Alejandro, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes comentando este tema. Don Alejandro, ¿se puede despedir a alguien en Costa Rica por medio de una videollamada? Sí, bueno, el tema podríamos mencionar que con todas las reformas, adaptaciones que las empresas han tenido que pues asumir durante la pandemia y pues echar mano muchas veces de recursos tecnológicos para bueno, cambiar situaciones que anteriormente se hacían de una forma tradicional, pues te diría que incluso en Costa Rica hemos tenido casos de empresas que durante la pandemia han tenido que proceder con despidos mediante videollamada, tal vez no tan numerosa la cantidad de trabajadores como el caso que estamos comentando, pero sí es algo que pues es permitido en nuestro país y pues bueno, únicamente habría una serie de recomendaciones para efectos de proteger, digamos, los derechos de los trabajadores, el tema de su intimidad, de un trato pues que sea socialmente aceptable. Y definitivamente tal vez una reunión masiva de las 900 personas a despedir no sería la forma, digamos, de realizarlo. Lo común es reuniones pues uno a uno que sustituyen la reunión presencial cuando eso no fuera posible. Licenciado, y es que precisamente acotando a este punto que usted nos está mencionando, es legalmente permitido, pero los empleados lo consideran impersonal totalmente y poco ético. Este es otro factor que también juega una parte importante, sobre todo tomemos en cuenta que de esos 900 colaboradores habrían algunos que tienen mucha antigüedad de trabajar para la empresa. Claro, sí, es importante, bueno, mencionar que en el caso de Costa Rica tenemos dos tipos de despidos: los despidos con responsabilidad patronal o cuando se hace el pago de la totalidad de la liquidación. En estos casos es donde es, digamos, más sencillo comunicar esta decisión del despido mediante una videollamada. Y pues como mencionábamos, es importante pues procurar que si no pudiera hacerse este acto del despido de forma individual, pues por lo menos en grupos pequeños, grupos que fueran manejables, que permita pues la atención de dudas, de preguntas por parte de los colaboradores involucrados, y que definitivamente pues un grupo como el que estamos comentando no lo permite. Y el otro tipo de despidos, cuando hablamos de un despido disciplinario, un despido sin responsabilidad patronal, pues en estas situaciones se podría presentar la complejidad de que la reforma procesal laboral estableció que en esos casos la carta de despido se debe entregar de forma personal al trabajador que estoy despidiendo. De manera que si el trabajador, digamos, se niega a recibir esta carta o no hay forma de documentarlo, pues habría que presentar esta carta al Ministerio de Trabajo, quienes durante la pandemia han puesto a disposición un correo electrónico para pues este tipo de trámites, Paula. Licenciado, y en este caso entonces, si se hace de manera virtual y el colaborador no puede firmar la carta donde ya se da el cese de sus funciones, ¿qué aplicaría? ¿Se graba la reunión y eso sirve como prueba en el caso de que no se le paguen las prestaciones correspondientes? ¿O cómo sería el procedimiento en caso de que un patrono desee hacerlo o necesite hacerlo de manera virtual? En Costa Rica, Paula, la pandemia nos permitió utilizar una serie de normas y figuras que nuestro país ha venido implementando y aprobando en los últimos años, y que a diferencia de algunos de los otros países de la región,
pues ha facilitado algunas gestiones. Acá estoy haciendo referencia, por ejemplo, a la ley de teletrabajo que nos ha permitido, pues tanto en el sector público como privado, laborar por esa vía, pues con reglas claras. Y también en el caso específico del despido, toda la norma relativa a la firma digital, porque precisamente en Costa Rica se puede utilizar este mecanismo para firmar digitalmente una carta de despido y pues también hacer constar eventualmente la entrega o el envío del documento oficial por parte de la empresa. Sin embargo, lo que comentas podría ser recomendable en algunos casos donde la videollamada, donde se hace el acto de esta comunicación de la terminación del contrato de trabajo, sea requerida para efectos de prueba. Y pues evidentemente en estas circunstancias la recomendación es que al iniciar la reunión o al momento de empezar a grabar, pues hagamos pública esta situación con los participantes, procurando obtener el visto bueno para que se proceda con la llamada. Aunque hoy día ya la mayoría de plataformas te avisan automáticamente cuando alguien está haciendo una grabación de la llamada. Don Alejandro, además de la grabación de respaldo que le sirve en las dos vías, tanto al patrono como al trabajador, ¿qué otras recomendaciones puede tomar en cuenta un trabajador si enfrenta una situación de estas? Claro, es importante, el tema de dejar claras dudas que pueden ser muy frecuentes. Recordemos que muy probablemente para efectos de nuestra realidad nacional, si una empresa está comunicando los despidos por una videollamada, muy probablemente obedece a que se encuentra en el esquema de teletrabajo casi que al 100% o en un muy alto porcentaje de sus trabajadores. Entonces, ese último contacto que estaría teniendo el trabajador, probablemente con su jefatura, con la persona a quien directamente le reporta, es importante aprovecharlo pues para hacer una serie de preguntas, ¿verdad? Por supuesto, la que nos interesaría a todos en esa situación es cuándo voy a obtener el pago de mis derechos laborales, si puedo hacer retiro de la carta del artículo 35 del Código de Trabajo en relación pues a este certificado de tiempo laborado que además voy a requerir para hacer el retiro del fondo de capitalización laboral. En el caso del teletrabajo también se debe coordinar, por ejemplo, la entrega de las herramientas de trabajo, dispositivos que han sido puestos a mi disposición para trabajar, computadora, teléfono, en algunos casos monitores, en fin, para efectos, por supuesto, de poder terminar o finiquitar esa relación de una manera, amigable para ambas partes. En caso que existiera algún tipo de desacuerdo respecto a los montos a cancelar o que, por ejemplo, la empresa dijera que no puede hacerse responsable del pago del 100% de la liquidación en un solo pago, ahí es donde pues usualmente se recomienda a los trabajadores buscar la intervención de los centros de conciliación del Ministerio de Trabajo o bien de centros privados para que cualquier negociación que vayamos a hacer a ese efecto pues quede documentado en un acuerdo que conforme a la ley nacional tiene el mismo valor de una sentencia y que en caso de incumplimiento vamos a poder pues ejecutar ese acuerdo y eventualmente embargar bienes de la empresa si se incumpliera. Caso contrario, si lo que tenemos es simplemente una conversación y un compromiso, pues en caso de incumplimiento tendríamos que acudir a la vía judicial ordinaria, una demanda laboral que pues durante todo este tiempo de la pandemia el tiempo de tramitación de este tipo de gestiones ha aumentado precisamente por la cantidad de casos que se han ido presentando. Licenciado Alejandro Trejo, siempre un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias por aclararnos estas dudas. Gracias a ustedes y que tengan muy buena tarde. Igualmente.